Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Antítesis, presentándote el capítulo Tan solo una palabra, donde Vivian Moraga, amiga de nuestra casa, nos invita a meditar sobre el poder sanador de Jesús. ¿Por qué es importante la oración en nuestra vida? ¿Y podemos confiar en Dios cuando buscamos su ayuda? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola, qué bueno estar con ustedes. Qué bueno poder compartir esta parte de esta serie de temas que nos van a llevar a conocer un poco más acerca de la vida de Jesús. Siempre conocer la vida de Jesús tiene un valor incalculable porque tiene todo que ver contigo. No son historias cualquiera, son historias que tienden o que tienen el propósito de llegar a tu corazón y por supuesto que también al mío, de cambiar nuestra vida, de darle un giro a nuestra vida, y seguramente esta historia también te va a ayudar mucho. La historia que tengo para compartir contigo está narrada en el libro de Mateo, en nuestras Biblias, y también en el libro de Lucas. Ambos evangelios la describen y van agregando ciertos aspectos que nos ayudan a tener una visión más completa de la historia. Jesús tenía como ciudad ancla, digo yo, como su ciudad privilegiada para estar, a la ciudad de Capernaum. La ciudad de Capernaum estaba cercana al mar de Galilea, así es que era un lugar muy bonito, lleno de viñedos, había palmeras, olivos, estaba lleno de flores, así es que siempre, en toda época del año, era un lugar muy bonito y a Jesús le gustaba mucho. Cada vez que Jesús terminaba alguna predicación, volvía de algún lugar, siempre iba a llegar a Capernaum. Así es que si tú querías encontrarte con Jesús, solo tenías que ir a Capernaum. Era su lugar preferido y llegó a ser llamada su ciudad. Bueno, allí sucede esta historia y sucede justo después de que Jesús había hecho la predicación en el monte, el sermón de la montaña, conocido también por muchos cristianos. Era un lugar muy bonito, había sido una predicación muy extraordinaria, donde Jesús había hablado de muchas cosas muy interesantes, había entregado las bienaventuranzas, había hablado del amor a los enemigos, del amor al prójimo, había hablado de la oración, de la importancia de la oración. Jesús había hablado del perdón de los pecados a los que pecamos, ¿cierto? Pero también de perdonar a quienes tratan mal con nosotros. Había referido muchas cosas muy interesantes, había echado abajo muchos prejuicios, muchos preconceptos, había dado una visión mucho más amplia de lo que era servirle y conocer a Dios. Y había reinterpretado también las Escrituras, que habían sido malinterpretadas y mal conocidas por mucho tiempo. Bueno, allí sucede esto, ¿no? Después de todo esto, habla de un centurión. Dice en el capítulo 7 del libro de Lucas que una vez concluidas todas estas palabras refiriéndose al sermón del monte, volvió a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste tenía mucha estima, estaba enfermo y a punto de morir. El libro de Mateo dice que este siervo estaba paralítico y que estaba a punto de morir también. Y cuando este centurión, que era un soldado romano, a cargo de 80 a 100 hombres, a 100 soldados a su cargo, oyó hablar de esto, oyó hablar de todo lo que había sucedido allá en la montaña y supo que Jesús estaba en Capernaum,
le envió ancianos de los judíos. Mira qué interesante, no va él en primera instancia y directamente a hablar con Jesús, sino que le envía ancianos de los judíos para rogarle que fuera y sanara a su siervo. Estos líderes de la iglesia judía, estos líderes de la nación judía, van a Jesús y le rogaban, dice la palabra, con insistencia, diciéndole: Él es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y Él mismo nos edificó una sinagoga. Mira qué interesante. Este centurión romano, que seguramente tenía muchos recursos, había dado el favor a los judíos y les había construido una sinagoga. Por lo tanto, los judíos no miraban a este centurión romano con desprecio, como siempre lo hacían hacia los romanos, sino que lo tenían en estima porque les había construido esta sinagoga. Y dice que Jesús fue con ellos. Y ahora vamos al pasaje del libro de Mateos, donde refiere que cuando ya Jesús va en camino, el centurión, rompiendo o echando abajo sus prejuicios, viendo que aun cuando era indigno debía ir a Jesús, se acerca y corre y va a Jesús. Y dice que le dice al centurión: Señor, le dice a Jesús, perdón, le dice: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sano. Mira qué interesante. Primero los judíos van donde Jesús y le dicen: Él es digno de que entres, de que vayas a su casa y de que sanes a su siervo. Él es digno porque nos construyó una sinagoga. ¿Quién más digno si nos ha favorecido, si nos ha ayudado con lo que tiene que ver con la espiritualidad de nuestra nación? Pero ahora viene el centurión y él mismo le dice a Jesús: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué había en la palabra de Jesús? ¿Cómo alguien podía decir una palabra y esa palabra podía tener poder para sanar a una persona que está a punto de morir? ¿Qué había en las palabras de Jesús que no había en ningún otro? Y ahora el centurión le dice a Jesús: porque yo también soy hombre que está bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Y si digo a este, ve, él va. Y si digo al otro, ven, él viene. Y si digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Interesante. Como le dice este centurión romano: yo también soy hombre de autoridad. Tú tienes autoridad, pero yo también tengo autoridad. Por eso entiendo todo lo que tú puedes hacer. Yo le digo a este hombre, ve y va. Le digo a este otro, ven y viene. O haz esto y lo hace. Mi palabra tiene autoridad. Yo soy hombre que tiene autoridad. Es cierto, estoy bajo autoridad, pero también tengo autoridad. Pero aquí le está diciendo algo interesante a Jesús. Tú tienes una autoridad superior. Es cierto que tú estás bajo la autoridad de Dios. Estás reconociendo que sobre Cristo hay una autoridad que es la de Dios. Pero también le estás diciendo: tú también tienes autoridad. Y tú tienes a una autoridad que va más allá de la que yo tengo. Yo puedo decirle a un hombre: ve y va, ven y viene, haz esto y lo hace. Pero ¿sabes, Jesús? Yo no puedo decirle a mi siervo: sé sano, y va a sanar. Yo no tengo la autoridad para sanar a mi siervo enfermo. No tengo autoridad para volver a la vida a mi siervo si éste muere. En cambio tú, Jesús, tienes una autoridad que es superior a la mía. Tú tienes autoridad sobre los ángeles. Tú tienes autoridad sobre las huestes celestiales. Tú puedes decirle a cualquiera de tus ángeles: ve, toca a mi siervo, no necesito ni siquiera yo ir. Ve, toca a este siervo del centurión y él va a sanar. O sea, tú tienes una autoridad que trasciende cualquier autoridad humana. Está reconociendo en Jesús el poder de Dios. Mira qué interesante, este toque entre lo divino y lo humano. Este hombre, este centurión, es capaz de reconocer que la palabra de Dios
es totalmente distinta de su palabra. Que aunque Él tiene autoridad, no tiene la autoridad que Cristo tenía. Solamente di la palabra. Esta palabra de Cristo que tiene poder, que se manifiesta aún desde el Génesis, cuando Jesús, a través de su palabra, va creando, a través de los 7 días de la creación, va creando. Desde el primer día Jesús solamente con la palabra crea. Mira qué interesante, qué intensa la palabra de Dios, qué potente la palabra de Dios. Reconociendo ese poder que hay en la palabra de Cristo, es que este centurión se acerca a Él y a pesar de reconocer su indignidad, le dice, di la palabra, habla, porque cuando tú hablas las cosas suceden. Cuando yo hablo, le dice el centurión, también suceden cosas, pero no como las que tú haces suceder. Tú tienes un poder increíble en tu palabra. Yo no soy digno de que vengas a mi casa. Recuerden que él era un pagano. Recuerden que este centurión sabía que él era un hombre que había infligido mucho dolor a la nación judía. Era un hombre que había sesgado familias completas. Y aún así, sabiendo su indignidad, se acerca a Jesús, porque tenía una tremenda necesidad. ¿Sabes una cosa? No importa lo que haya en nuestra vida, no importa cuán lejos hayamos estado de Dios o de Cristo, no importa cuán lejos hayan ido nuestras acciones, no importa cuánto dolor hayamos infligido a otros, solamente tienes que creer. Solamente con tu indignidad tienes que acercarte a la persona de Cristo y con tu gran necesidad ir a Él. Lo único que nos hace aceptos delante de Dios es reconocer nuestra indignidad y reconocer nuestra gran necesidad. Reconocer que no hay nada que nosotros podamos hacer para arreglar la situación por la que estamos pasando. Yo no sé cuál es tu situación. No sé si hay alguien enfermo en tu casa a punto de morir. No sé si hay alguien en tu casa que no tiene trabajo hace muchos meses y que no tiene cómo arreglar esta situación. No sé si hay alguien en tu casa que está enfrentando un juicio y a lo mejor es culpable y hoy día no haya qué hacer, no sabe cómo solucionar su problema. No sé si en tu casa hay alguien o tú mismo, si tal vez ya hiciste mucho mal a otros y hoy te encuentras en gran necesidad. Lo único que tienes que hacer es reconocer tu indignidad, ir a Cristo y decirle, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero solamente di la palabra. Di la palabra. Jesús podría haber dicho en ese momento, sí, yo sé lo que tú has hecho, yo te conozco, porque no solamente hay poder en mi palabra, sino que además yo tengo la capacidad de ver, de conocer todo lo que pasa bajo tu techo. Y yo sé lo que has hecho, yo te conozco, yo tengo anotadas todas las cosas malas que has hecho. Jesús podría haberle reprochado al centurión todo lo que había hecho. Pero es tan interesante que Jesús no hace esto. Cuando Jesús oyó esto, dice el versículo 10 del libro de Mateo, del capítulo 8 de Mateo, dice que cuando Jesús oyó esto, se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que no he hallado tanta fe ni aún en Israel. Mira cómo Jesús se maravilla de la fe de este hombre, que no va a Jesús dependiendo de sus cualidades, no va a Jesús poniendo delante de él la sinagoga que había construido, no va delante de él diciéndole a Jesús, mira, yo ayudé a tu pueblo, ayúdame ahora a mí. Mira, yo he hecho el bien a tantas personas de tu nación, de tu pueblo, ayúdame ahora a mí en mi necesidad. Sino que va diciéndole, no, Señor. Los judíos vinieron a ti diciéndote que yo soy digno, pero yo vengo a ti diciéndote que en realidad yo no soy digno de nada. ¿Reconoces tu indignidad delante de Dios? ¿O todavía encuentras
que Dios debería ayudarte a ti, porque tú durante muchos tiempos has servido en alguna iglesia, en alguna congregación, o porque tú has sido una buena persona, o porque tú siempre estás ayudando a la gente. Tú deberías recibir el favor de Dios ahora en tu gran necesidad. ¿Por qué Dios te abandona en tu gran necesidad si tú no eres una mala persona, si tú ayudaste a tanta gente, si tú nunca le has hecho mal a nadie? Eso era lo que los judíos quisieron hacer al presentarle la necesidad del centurión a Jesús. Pero el centurión va de la manera correcta. El centurión va a Cristo de la manera en que tú y yo debemos ir, diciéndole: yo no soy digno, yo no tengo nada para presentarte. No tengo 1 año, 2, 10, 20 de años de servicio a ti. No tengo nada. Yo soy indigno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra. Di la palabra y el problema en el que estoy metido se va a solucionar. Solamente di la palabra y la enfermedad que hoy día me atormenta se va a recuperar. Solamente di la palabra y tú vas a solucionar mi problema. Ahora, no siempre Dios actúa como tú quieres, porque Dios sabe qué es lo mejor para ti. Y probablemente para el centurión en ese momento lo mejor era que su siervo sanara. Para ese siervo lo mejor era ver hoy el poder de Dios. Tal vez para ti sea esperar, para ti sea enterrar a tu ser amado, para ti sea pasar por una calamidad. No sé. Dios es el que sabe. Dios sabe cómo depurar tu corazón. Dios sabe cómo sanar tu vida completa y no solamente un área, solamente esto que le estás pidiendo. Jesús sabe cómo llevar felicidad a todas las áreas de tu vida si le dejas entrar. Solamente di la palabra. Es tan importante orar, mis amigos. No necesitas explayarte o decir las cosas de una manera tan rebuscada. A veces hay gente, personas que me han dicho: ora tú, porque yo no sé cómo orar. Pero orar es tan fácil. Es abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Es decirle verdaderamente cómo te sientes. Y si aún sientes que sí tienes derecho a recibir algo, dile al Señor. No le escondas nada al Señor. Dile: Señor, a lo mejor estoy orando mal, a lo mejor te estoy diciendo las cosas mal, a lo mejor te estoy ofendiendo a decirte las cosas como te las digo. Pero Señor, solo di la palabra, porque en tu palabra hay poder, porque tú tienes autoridad, porque tú puedes mandar huestes de ángeles celestiales que vengan aquí a mi lugar y sanen, o puedes mandarlos allá porque yo no puedo ir a cuidar a mis padres que están ancianos, porque yo no puedo ir a cuidar a mi esposo, a mi hijo que está en el hospital, porque yo no puedo ir. Tú puedes sanar mi vida que está enredada. Tú me puedes mostrar si estoy yendo por el camino correcto o no. Tú me puedes dar los recursos que hoy no tengo porque a lo mejor los malgasté. No importa. No importa cuál sea tu situación. Si eres digno o indigno a tus ojos, no importa. Solo ve a Cristo. Pídele que Él diga la palabra. Y Él, cuando lo haga, las cosas van a cambiar. A veces me imagino cuando yo oro a Dios, cuando le hablo a Dios, y tengo en mi mente una figura que no sé por qué se me pasa. Y me imagino en el cielo todos corriendo. Y Jesús diciendo: corran, porque allá abajo Vivian está en problemas. Corran. Y me imagino a los ángeles llamando a otros y diciendo: vamos rápido, Vivian está en problemas, hay que ayudarla, está orando, hay que correr, hay que bajar desde el cielo y a millones de kilómetros por hora hay que llegar a la tierra y solucionar el problema porque ella está sufriendo. Porque Jesús no te quiere ver sufrir. Porque Jesús no te quiere ver pasar por el lago del sufrimiento. Él quiere abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunden en tu situación. Jesús es extraordinario. Todo lo que tiene para nosotros es bien.
lo que quiere es ayudarte, lo que quiere es sanarte, lo que quiere es quitar el dolor de tu corazón. Este hombre estaba sufriendo por su siervo. ¿Por qué estás sufriendo tú? ¿Qué te está causando dolor hoy día? Jesús quiere, Jesús desea ser parte de tu vida. No te pide nada a cambio, no te pone condiciones, solamente espera que tú creas. Así como este centurión, tan simple, tan sencillo este relato, pero tan profundo, que el Señor te ayude a reinterpretar tus propias creencias y a ir más allá y a considerar a Cristo como único y suficiente para tu situación. Solamente di la palabra, ora a Dios y Dios obrará en tu vida como nunca te lo has imaginado. Un abrazo de mi parte, que el Señor te ayude y puedas seguir creyendo. Dios te bendiga grandemente y llene de todas las maneras posibles tu corazón. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.